Parte número 6 del audiolibro Véndele a la mente, no a la gente. El código reptil. En México dicen que emoción mata a razón. Pues yo digo ahora que el instinto los mata a los dos. Siempre pregúntate dónde está el reptil de tu producto o servicio. Todos tienen una necesidad reptil, a veces varias, pero siempre hay una que es el instinto más básico, el más biológico entre todos los demás, que será al que hay que señalar, y es conocido como el código reptil. Fumar, por ejemplo, tiene un reptil de rebeldía. Cuando empiezas a hacerlo, estás construyendo tu propio perfil de anarquía, aunque quizás después ya lo haces por otras razones. Por eso, fíjate en las campañas de Marlboro. Antes era el vaquero cabalgando solo por las llanuras. Ahora es el solitario corriendo a toda velocidad por el desierto con una moto o en un circuito de Fórmula 1. También hay reptiles de libertad y autonomía, pero el que prima es el de rebeldía. La forma de determinar el código reptil es yendo a lo más instintivo y que sea una característica de los animales, los principios básicos. El animal hace todo para mantenerse en una zona de comodidad en la que no pase frío, hambre o peligro. ¿Cuáles son los códigos reptiles en un ser humano? La lista no llega a 30 cuestiones básicas: anarquía, felicidad, control, dominación, reproducción, aunque puede regularse por la cultura, placer, seguridad, protección, trascendencia, unión de la tribu, exploración y movimiento son los principales. Aquí te dejo unas cuantas más. Por ejemplo, el código reptil de Coca-Cola es felicidad. En mis talleres siempre hago un ejercicio y le pido a los asistentes que piensen cuál es el reptil de su producto, servicio o negocio. Como ya te comenté, puede haber varios, pero uno es el más poderoso y es el que debes fundamentar. Así, en la publicidad es la dominación. En los servicios turísticos, la exploración. En un hotel de vacaciones, el placer. En un hotel de negocios, el control. De igual manera, en los servicios de información o comunicación es la dominación. En la ropa, la protección y también la dominación, dependiendo de qué tipo sea. En la televisión es el explorar, sentir, vivir. En el estudio es el poder. Y en la venta de casas y departamentos, el resguardo y la unión de la tribu. En la venta de combustible, el código reptil es la libertad, en los planes de pensión la seguridad, en el alquiler de pantallas táctiles para eventos, la exploración, en los servicios logísticos para el comercio, el control, en los préstamos a microempresas, el poder, en la lencería, la dominación, y en el centro comercial, los más comunes son la unión de la tribu y la exploración, pero hay uno que no se usa mucho y podría ser muy poderoso: la conexión con la vida. A veces es complicado determinar el reptil. Por ejemplo, si estamos hablando de bancos buenos, la seguridad está implícita. Si trabajas en uno de ellos y quieres atraer a un cliente de la competencia, no puedes venderle seguridad porque él ya lo tiene en su banco. No es algo que te va a diferenciar. Pero si le vendes poder, si le dices que sus créditos se aprobarán más rápido o que contará con un trato preferencial en todo momento, entonces ya hay algo a tu favor. Cuando uno pide un crédito no es por seguridad. Lo que se está buscando es hacer algo con ese dinero, por lo que debes hablarle al reptil del poder. Entonces siempre preocúpate de encontrar el más instintivo de todos. Capítulo 3. El proceso de decisión. Los 3 escenarios emocionales. Cuando la necesidad reptil o instintiva es cubierta, debemos continuar con la siguiente etapa, y es comprender cómo las personas toman decisiones. Es un tema fascinante. La mente normalmente necesita 3 escenarios antes de optar por uno de ellos. No 2 porque es muy poco, ni 4 porque se confunde. Siempre debe tener 3 alternativas porque si no se las das, va a renunciar a tu ofrecimiento y saldrá a ver dónde las consigue. Lo curioso es que los 3 escenarios siempre son emocionales. Tú crees que son racionales, pero por detrás de la racionalidad está la emocionalidad. Y así, entre las 3 alternativas emocionales, el cerebro elige racionalmente una de ellas. Entonces sí, la elección es racional, pero como todas las posibilidades son emocionales, al final es un proceso emocional. La decisión es la racionalidad escogiendo uno de los 3 escenarios emocionales. Por lo tanto, véndele a la emocionalidad. Ayuda a que tus clientes construyan los mejores escenarios emocionales a favor tuyo. Ese es nuestro negocio. Una vez identificando el código reptil, generar una química en el cerebro que provoque una emoción positiva que favorezca la valoración de nuestro producto, de nuestro servicio o de nuestra empresa, cuya meta final sea la compra. Aquí tengo un ejemplo para alguien que está comprando una mochila. Escenario 1. La racionalidad me dice que este modelo está de moda, es urbana, no es comercial, pero lo que hay detrás
Es que si la compro me sentiré agresivo. Eso es emocional y es atractivo. La gente quiere verse agresiva, por eso el estilo urbano ha tenido tanto éxito. Si durante toda la semana tengo que estar en saco y corbata, cuando llegue el sábado quiero ponerme mis jeans rotos y mi camiseta con estampado de calaveras. Aunque tenga 40 años, soy libre, rebelde y estoy listo para la ciudad. Escenario 2. La racionalidad dice que este modelo no es tan lindo, pero es más funcional. La emocionalidad dice que me sentiré muy inteligente, porque demostraré que soy racional, y aunque no lo parezca, eso es pura emoción. Escenario 3. La racionalidad dice que este modelo me conviene porque está en oferta 2x1, pero el idiota de Jorge tiene una igualita, así que no la quiero. Oye, espérate, te van a dar 2 mochilas por el precio de una. Racionalidad, ¿dónde estás? Ya se fue. Lo que más le interesa es no parecerse al estúpido de Jorge. Entonces, una vez construidas esas 3 emocionalidades, el cerebro se decide por una de ellas, dependiendo de cada persona. En este ejemplo, nuestro comprador se decidirá por la opción 2, porque jura que es la más racional, pero en realidad es bien emocional porque él está comprando algo funcional para sentirse inteligente, y eso es 100% emoción. Ninguno de nosotros es realmente consciente de por qué compra. Creemos saberlo, pero no es verdad. Son cosas muy inconscientes. Yo me dedico a esto desde hace 15 años y ni yo mismo lo sé a veces. Tengo un caso que es increíble y sucedió la última vez que me compré un carro costoso en mi vida. Estaba en Miami, fui a adquirir un auto y terminé con una camioneta Porsche costosa, pero no entendía por qué la había comprado. Me había gastado un buen dinero y me decía a mí mismo que me encantaba, que el motor sonaba increíble, que el diseño era una maravilla, pero yo sabía que era mentira. Durante meses fui haciendo el proceso para entender por qué escogí esa camioneta, pero no lo descubría. Hasta que 1 año y medio después, me reencontré con mi gran amigo Jaime, una de las personas que yo más admiro en los negocios y que fue por mucho tiempo mi mentor. Un ser humano increíble, además de gran padre y esposo, un millonario, líder y filántropo. Él había estado viviendo en México y había dejado de verlo mucho tiempo. Nos citamos en un restaurante para tomarnos un café y conversar. Lo más increíble es que hablamos como 3 horas y al momento de irnos, le dimos al mesero nuestros respectivos boletos del ballet parking. Y cuando salimos, me di cuenta que mi camioneta era idéntica a la suya. Él se la había comprado poco antes de que dejáramos de frecuentarnos y yo la había visto en la última ocasión, aunque mi racionalidad nunca lo había registrado. En ese momento por fin supe por qué me compré esa camioneta. Simplemente porque era la misma que tenía Jaime y yo lo admiraba demasiado. Quería ser como él. Definitivamente en esta travesía del proceso de decisión hay que entender cómo funciona el cerebro humano para no rompernos tanto la cabeza. La fórmula que decide la compra: atención, emoción y recordación. ¿Cómo funciona la ciencia de la venta? ¿Qué debes hacer para que el cerebro pueda tomar la decisión a favor de tu producto o servicio? Este es el máximo descubrimiento en el mundo de las neurociencias. Es el meollo de por qué el cerebro dice, sí, voy a comprar, o no, no voy a comprar. Para poder aterrizar y hacer efectiva la activación de los 3 cerebros en las relaciones e intensidades que te comenté, debes activar de manera estratégica 3 respuestas cerebrales que son la atención, la emoción y la recordación, las cuales son medibles por medio de las tecnologías ya mencionadas. Lo primero es llamar la atención de la mente del posible comprador, porque si no el juego no empieza. Igualito que cuando los hombres queremos conquistar a una mujer o viceversa, tenemos que lograr que la persona nos ponga atención para que comience la acción. Lo siguiente que debes conseguir es que la persona haga una asociación emocional positiva que la conecte contigo, tu producto, tu servicio o tu empresa. Hay que tener mucho cuidado porque puedes llamar la atención, pero generar una emoción negativa, o ninguna. Ese es un gran problema para un vendedor. Pero hasta ahí el cerebro todavía no ha comprado. Claro, está feliz, ya tiene su atención, está enamoradísimo del producto. Sin embargo, aún no hay nada que le diga que suelte la billetera. ¿Qué falta para que la persona esté dispuesta a intercambiar su dinero por ese bien? Debemos enviar un mensaje directo y contundente a su sistema de adaptación, de tal manera que activemos la asociación de instintos con la propia historia de vida de la persona, lo cual se logra cuando le dices cómo le va a servir ese producto o ese servicio para su supervivencia. Es que la gente muchas veces tiene una intuición que lo guía y un producto que le sirve,
pero es el vendedor el que debe generar el puente que permita relacionarlos todos dentro de la propia historia de vida de cada cliente. Por ejemplo, pagamos miles de dólares por una inscripción en un buen colegio para nuestros hijos. Te llama la atención que tu hijo esté en esa escuela, te hace sentir exitoso y buen papá poder enviarlo allí a estudiar, pero ahí todavía no se ha manifestado el reptil. Gracias a la recordación de instintos asociados a tu vida, te das cuenta que si tu hijo va a ese colegio, lo aceptarán en una buena universidad, tendrá un mejor trabajo y habrás cumplido con los instintos de protección y cuidado. Pero eso no es todo. Mucho más en el fondo se activa aún más tu reptilote y te muestra una posibilidad adicional que difícilmente llegas a poner en el plano consciente de tu cerebro. Con esa educación estás haciendo una inversión para tu vejez, ya que finalmente tu hijo podrá mantenerte, alimentarte y protegerte cuando tú tengas 80 años. Aunque muchas de tus razones quedarán en el inconsciente, será el motor para que instintivamente pagues feliz los miles de dólares de la colegiatura de tu hijo, sintiendo que es una inversión segura. Pero para eso es necesario que se hagan las asociaciones correctas. Como vendedor, deberás encontrar las estrategias para activar este sistema de recordación y asociación en cada cliente. Repito una vez más para que se te grabe. Compramos las cosas de manera prácticamente inconsciente, con tan solo una pizca de racionalidad. Por lo tanto, cuanto más racional se hace el discurso, el vendedor se está metiendo en un pozo sin salida. Cuando esto sucede, tienes que poner la reversa y desracionalizar el proceso. Si el cliente quiere hacerlo racional, gira el discurso y aborda desde el reptil y lo emocional. Tienes que darle las emociones para que el proceso de decisión sea más rápido. Tú puedes comercializar tractores de minería que se miden en tiraje por segundo, pero con una buena comida, unos chistes, unos tragos y una buena conexión se hace más rápido. Si eso no fuera cierto, se venderían más los tractores japoneses o coreanos, que cuestan 30 o 40% menos que los Caterpillar. Pero no es así, los norteamericanos siguen siendo líderes y no es porque manejen un mejor producto y definitivamente no tienen un mejor precio, es por la conexión emocional que establecen. Es curioso porque cuando llevas tu tractor Caterpillar a hacerle mantenimiento, te invitan a ver cómo lo lavan como si fuera un niñito, aunque es una máquina que es más grande que un edificio. Se trepan los técnicos, quedan colgados de cuerdas y lo dejan brillando, antes de meterlo al taller. Entonces tú dices, ¡ay, mi bebé! ¿Cómo lo están cuidando? Y cuando hablas con el dueño de un Caterpillar te cuenta esta experiencia. Efectivamente, las emociones hacen que la gente pague un 20 o un 30% más por productos similares. Dejando el precio de lado, cuando tú pierdes la conexión emocional con el cliente, el precio se vuelve un monstruo. Si crees que el precio es lo más importante para vender, es que no sabes manejar valores emocionales y simbólicos. Por eso, el vendedor que cree que el precio es lo más importante no sabe vender o tiene un pésimo producto. ¿Cómo usar los neurotransmisores a tu favor? Como hemos visto, en un proceso de compra, el cerebro se divide en 3 elementos: lo instintivo, lo emocional y lo racional. Hay una armonía entre ellos, pero con pesos o participaciones distintas. Como estos sistemas se afectan mutuamente, deben poder interactuar y lo hacen a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son pequeños mensajeros químicos que transmiten información. Sabemos que cada neurotransmisor tiene unos roles muy específicos y especiales, que nos atañen como individuos a todos nosotros. Pero lo más importante aquí es ver cómo te afectan a ti como vendedor y a la persona que está enfrente a ti como posible comprador, mientras se está generando un proceso de venta. Dentro de los neurotransmisores relacionados con el proceso se encuentra la noradrenalina, que se produce en el tallo cerebral y se activa cuando nosotros estamos frente a estímulos novedosos, sorpresivos e inesperados, haciendo que el cerebro funcione rapidísimo. Como vendedor, tú necesitas este tipo de estímulos para lograr la atención de la gente, pues sin ellos es muy limitada y la gente pierde el interés por lo que le estás mostrando. Pero debes tener en cuenta algunas cosas, que no se te vaya la mano, no exageres, pues cuando lo haces, la otra persona también se desconecta. Entonces no puedes actuar como un cirquero, ni empezar con una información súper compleja o con algo que parezca inalcanzable. Sí, novedoso, pero con límites. Algunos piensan que para aprovechar el tema de la novedad y de sorprender, tienen que hacer nuevos productos, sacar cosas diferentes, cambiar el color, el tamaño, la presentación y tratar de bombardear más a los consumidores de 1000 maneras diferentes. Ellos no necesitan eso.
La verdad es que para muchos todo está ya inventado, simplemente lo ajustamos, lo mejoramos, lo transformamos. Pero en esencia, el consumidor no está esperando cosas nuevas en el sentido literal, que impliquen una revolución industrial y creativa, sino razones novedosas para consumir y formas de adaptar los productos a su estilo de vida. Eso es lo que debemos buscar darle a nuestros clientes. Muéstrale un nuevo ángulo del producto, algo que el cliente nunca había visto. Un objeto tiene usos que cada persona aprende por la comunicación y por su propia experiencia. Incluso algunos se entorpecen el uso de algunas cosas, como por ejemplo la gente que solo emplea el celular inteligente para hacer llamadas. Al mostrarle a la persona otras formas de ver el producto, también le abres un abanico de posibilidades, no solo de usabilidad, sino de experiencias. Esa es la propuesta de valor hoy, de experiencia. El cerebro quiere saber qué más hay para vivir, no qué más hay para comprar. Entonces, cuando como vendedor quieras usar la noradrenalina a tu favor, debes sorprender al cliente con formas y momentos de consumo inesperados, que generen novedad en las personas y la saque de su monotonía. Otro de los neurotransmisores es la dopamina, que es un químico del cerebro que nos permite sentir placer, y por eso muchos de los estudios en neurociencias se han centrado en este elemento desde la respuesta sexual. Es uno de esos incentivos súper fuertes del cerebro para querer repetir una conducta y evolucionó hacia la actividad motora en general y posteriormente a los procesos de pensamiento y decisión, entre ellos los de compra. Si yo le pregunto a un salón lleno de gente si saben que hacer deporte es beneficioso para la salud, todos me responderán que sí, pero si luego les pido que levanten la mano los que hacen deporte, no llegan ni al 25%. Eso es muy triste. Son unos cerebros que saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Esto nos lleva a que el cerebro humano es tan inteligente, pero al mismo tiempo tan estúpido, que tiene la increíble capacidad de argumentar, contradecirse y no sospechar nada. Salimos con excusas tan locas como: no, es que estoy desmotivado y por eso no hago deporte. Pero no te vas a animar si no empiezas, ¿no? Hay otros más descarados que hasta se justifican con una lesión en la rodilla, como si no existieran ejercicios que no afectaran a esa única parte del cuerpo. Lo peor es que todos les parece normal y aceptable. ¿Dónde quedó el argumento de salud? Nadie se acuerda. Gracias a la dopamina es que empezamos a sentir placer cuando hemos hecho alguna actividad física. Ahora se sabe que el cerebro usa, además, ese mismo circuito para recompensarse cuando toma decisiones, cuando llega a una meta, cuando logra alcanzar algo que desea con ansias. Por eso, tienes que aprender a hacer que tu cliente libere dopamina en la negociación y en la experiencia con el producto. Le estarás estimulando uno de los centros más importantes y más agradables en materia de sensaciones. En ese sentido, lo primero que tienes que hacer es que la persona se siente inteligente. Dale razones, muéstrale valores agregados, hazla sentir única y hasta estratégica cuando elige comprarte. Una de las peores fallas que puede tener un vendedor es hacer sentir estúpido a su cliente. Por ejemplo, en una sección de tecnología va una señora que no tiene la menor idea de qué está comprando y el vendedor le dice: esta computadora tiene un poderoso procesador Intel 2.7 GHz, Core 7 y 16 GB de memoria RAM. Por la mitad de la frase la mujer ya se desconectó y encima se sintió bruta por no entender qué diablos le están hablando. Por el contrario, si el vendedor le hubiera explicado a la señora que esta es la computadora más rápida del mercado, que se ajustará a sus necesidades porque puede guardar gran cantidad de fotografías de momentos especiales y que tiene una aplicación especial para armar álbumes como ella quiere, pero además le permite navegar interminablemente por internet sin tener que cerrar otras ventanas, el cerebro de la mujer hubiera empezado a liberar dopamina para hacerle sentir placer y recompensa, por lo que se interesaría por el equipo y agradecería al vendedor por ser tan efectivo con la información. Entre 3 equipos que le ofrezca el vendedor, no elegirá por sus características, sino el mejor descrito por el vendedor, de acuerdo a su experiencia. De hecho, como dato curioso, ¿te has fijado que los clientes, más que hacer cada vez más preguntas sobre un producto, vuelven y cuestionan varias veces lo mismo o hacen que repitas algo que ya le habías dicho? Eso es porque quieren sentir una y otra vez la satisfacción que le han dado tus palabras, lo cual se relaciona con la dopamina. Por otro lado, mediante la acetilcolina, otro neurotransmisor, el cerebro siempre quiere aprender y necesita que cada experiencia le genere más adaptabilidad, que lo haga más eficaz, que le brinde mejores herramientas y pueda sobrevivir. Así que continuamente está como esponja, tratando de absorber información.
El vendedor nunca debe impedir que las personas expresen sus dudas. Muchas veces se lanza con una retahíla de información y responde preguntas no hechas, pero todo tiene que ir más despacio. Debe darle tiempo porque cuando el cliente hace una pregunta y recibe una respuesta, su cerebro procesa información de manera muy distinta a cuando no hizo la pregunta y la información le vino de golpe. El cerebro del cliente siente que tú no le estás dando protagonismo y tampoco le estás permitiendo que vaya encadenando y asociando la información a su ritmo y bajo su esquema. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor tiene que repetir 5 veces la misma cosa y cree que el cliente es tonto. Pero si esto te sucede, es porque has perdido la sensibilidad y como ya sabes lo que generalmente preguntan las personas y lo que la marca pretende que se transmita durante la venta, corres el riesgo de convertirte en un autómata que solo redunda en los datos. El vendedor da la información en un orden y el cliente la procesa en otro diferente. Ojo con eso porque te puedes volver repetitivo y pierdes la confianza en lo que estás haciendo. Empiezas a pensar, yo ya le dije eso y me lo vuelve a preguntar. Te tambaleas creyendo que no te está prestando atención y tú mismo te alejas en el proceso. Hablemos ahora de las endorfinas, uno de los neurotransmisores más estudiados hoy en día. Resulta que los circuitos que alivian el dolor de un puntapié son los mismos que se activan cuando te duele el alma, cuando has tenido una pérdida o un fracaso de amor. Las personas valoran mucho quitarse el dolor de encima, y eso es algo que muchas veces se nos olvida como vendedores. Queremos solucionar otras historias, deseamos centrarnos en lo positivo, pero no miramos que una de las cosas que más agradece el cerebro es que le den una solución a un dolor o algo que le genere malestar. Nosotros hemos encontrado en MindCode que lo que más activa y lo que más fideliza es quitar un dolor al consumidor, por encima de lo novedoso, lo sorpresivo y lo inesperado, incluso de la generación de placer. Si quieres seguir escuchando este audiolibro, suscríbete para que te notifiquemos cuando salga la siguiente parte.